Buenas noches o buenas tardes. ¿Escuchan el audio y ven la pantalla? Sí, ingeniero. Sí se Perfecto. escucha y sí se ve en la pantalla. Bueno, Perfecto. vamos a Sí. comenzar. Escucha y se... Perfecto, gracias. Vamos a comenzar con la primera clase del curso, que tiene que ver con lo que es normativa B31. A ver lo que son normas y criterios de diseño. Acuérdense que este curso, vamos a decirlo así, está orientado a lo que es el diseño de tuberías, aplicando normativa B31. La clase yo trato de hacerla dinámica. La dinámica en el sentido de que cualquier duda que ustedes tengan pueden interrumpir y preguntar. Yo les recomiendo no escribir por el chat porque no lo estoy viendo. ¿Entienden? Entonces, cualquier pregunta ustedes interrumpen y la hacemos que la digamos todos. Y bueno, la tratamos de responder entre todos. La idea es esa, que nos integremos. Ok, en la duración de la clase, 2 horas por clase. En algunos momentos vamos a dar más, en algunos momentos tal vez unos minutos menos, pero aquí la idea es cubrir los contenidos. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Ok, vamos a comenzar con lo que son normas y criterios de diseño. ¿Qué contenido sería normas y criterios de diseño? Vamos a ver los códigos aplicables, el ASTM, el ASME y el ANSI. Estos son códigos conocidos por todos, pero a veces no delimitamos la frontera de cada uno. Vamos a ver también las normas B31.3, 31.4 y 31.8. Creo que la B31 también. Aspectos generales, diseño, fabricación, montaje y prueba. Vamos a ver lo que son cargas de diseño en tuberías. Vamos a ver lo que son cargas operacionales, cargas sostenidas, cargas de dilatación y cargas ocasionales. Ya ahí eso tiene que ver un poco con la parte de lo que es el análisis de estrés de tuberías. Códigos aplicables. Ok. El primer código que vamos a ver es el código ASTM. Muchos hemos escuchado sobre el código ASTM. ¿Quién me puede dar luces de lo que es el código ASTM, por favor? Ok. El código ASTM es un estándar de materiales. Básicamente, ustedes saben que la ingeniería empezó a progresar el mundo cuando empezaron las estandarizaciones. Ahí fue donde empezó la ingeniería, vamos a decirlo así, a desarrollarse. Instituto Americano de Materiales y Pruebas, esas son las siglas. Incluye propiedades químicas, mecánicas, físicas y eléctricas de los materiales. Incluye también la descripción de los métodos de prueba para materiales de construcción y el tamaño y la forma de estos materiales. Entonces ya sabemos que ASTM tiene que ver con materiales. ASTM es responsable de desarrollar y reformular estándares para materiales nuevos y viejos. Ustedes saben que en el diseño de tubería de acero al carbono hay una estandarización bastante completa de lo que son los materiales. Ok, código STM. Vamos a ver una breve reseña de lo que de lo que es el código STM. Se fundó en 1898, American Society for Testing and Materials. Es una de las organizaciones internacionales de desarrollo de normas más grandes del mundo. Lógicamente, tiene que ver con materiales. En ese tema se reúnen productores, usuarios, consumidores, entre otros, de todo el mundo, para crear normas de consenso voluntarias. En 1828 existía una asociación llamada IATM, International Association for Testing Material, que fue creada por Charles Benjamin Dooley, responsable del control de calidad de Pennsylvania Railroad, quien buscaba estandarizar los controles de calidad entre los fundidores de acero y los ferrocarriles, lógicamente. O sea, la idea es que si yo voy a utilizar ecuaciones para hacer mis cálculos, ¿verdad?
y voy a especificar materiales. La idea es que estos materiales se fabriquen bajo ciertos estándares, las aleaciones y eso. Porque si no, imagínense, ¿cómo conoceríamos las propiedades de los materiales? O sea, cada proyecto tendría sus materiales distintos y sus propiedades distintas. Código ASTM, aplicaciones. Las normas de ASTM internacionales se usan en investigaciones y proyectos de desarrollo, sistemas de calidad, comprobación y aceptación de productos y transacciones comerciales por todo el mundo. Son uno de los componentes integrales de las estrategias comerciales competitivas de hoy en día. Vamos a ver, el ASTM es un código muy grande, pero ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa es la aplicación a lo que es lo- el temario del curso, que es tuberías. Las normas de acero ASTM son fundamentales para clasificar, evaluar y especificar las propiedades materiales, químicas, mecánicas, metalúrgicas de los diferentes tipos de acero, que se utilizan principalmente en la producción de componentes mecánicos, tuberías, piezas industriales y elementos de construcción, pero a nosotros nos interesa es la parte de tuberías. Ok. De la STM existen varios códigos que son particulares. Por ejemplo, el A53, el A106, que son conocidos por los que diseñamos tuberías. A74, A126. Aquí está en la abreviación y aquí está la norma. Por ejemplo, el A53 son especificación para tuberías de acero negro sumergido en caliente recubrimiento sin soldado y sin costura. La A106 especificaciones para tuberías de acero al carbono sin costura para servicios de alta temperatura. Estas dos, A53 grado B, creo, y A106, bueno, tengo los tres grados, A, B y C. Estas son las más utilizadas. Las demás también son normas para materiales de tubería con sus propiedades particulares. Básicamente, ASTM crea las especificaciones de materiales y los métodos de prueba estándar para determinar el cumplimiento. ¿Alguna pregunta? Así que cuando ya ustedes le hablen de ASTM, ya saben Yo, que, profe, una consulta. dígame, Eh, Mi duda era si en el caso de usar materiales IC 304 hay tres niveles, L, el normal y el H, de más sí, carbono, creo, ¿no? sí. Entonces, cuando se usa uno de ellos, en ningún momento se debería usar un normal y un fitting que sea H, sería H, o sea, no se puede soldar entre O sea, completar con otro, de lo otro que te, material de más no, no, carbono. entiendo tu pregunta y tienes razón. O sea, recuerden que teóricamente una tubería, así tenga codos, es un solo elemento. Y lógicamente, los materiales de los fittings deberían ser idénticos o por lo menos con propiedades muy parecidas a las de las tuberías para mantener la uniformidad de propiedades. Eso es lo que creo que a lo que te refieres, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y qué pasaría en el caso de darse, digamos, no sé, porque en igual análisis de estrés se hace variando, alterando el material, digamos, ¿no? Entonces, tal vez de entrada es rechazado, digamos, No, o se podría, entendamos algo. O sea, cuando yo hago un diseño de tubería, hay un documento que se llama Piping Class, no sé si ustedes lo conocen. Eso es una especificación sí, de materiales de tubería. En esa especificación, antes de hacer el diseño, ahí se plasma materiales de las tuberías, de los fittings, de las bridas, de las válvulas. Ahí se fija todo eso. ¿Entienden? Yo hago mi diseño, sí, hago mis isométricos, hago mi 3D. Cuando yo voy a hacer lo que es el análisis de flexibilidad, los materiales son los que están en los isométricos. O sea, cómo está diseñado el sistema de tubería. Si hay una falla en el diseño, lógicamente, probablemente tenga una falla en el análisis de flexibilidad. bien, Pero bien, profe. ya estas son cosas que se tienen, para eso está el control de calidad en las distintas fases del proyecto. Claro, si se hace un buen piping class,
Se hace un buen piping class, lógicamente no debería tener problemas en el diseño, porque Ya, profe, no es ya. Sí, las tuberías van a ser diseñadas bajo esos materiales. sí. Mi Ya, pregunta más que todo surgió porque se hizo un piping class con 304 serie H, pero en el momento de la fase de construcción, se quedó el cliente en que iba a usar serie 304 normal bueno, y bueno, se iba a construir, y ese es un cambio de diseño. no era línea en caliente, era línea en temperatura ambiente. Entonces, ya materiales habían 304H y 304, entonces había que comprar pura serie 304, pero ya había también material 304H. Y fue ahí nomás que mi consulta de ahí surgió, Lo, digamos. lo que pasa es que a veces en construcción hay malas costumbres. Por ejemplo, se tiene un diseño con un material específico, ya se supone que ese material fue analizado cuando se hizo el piping class, o sea, antes de hacer la especificación, se tomaron todas las consideraciones pertinentes y bueno, o sea, después de un análisis se seleccionaron esos materiales. ¿Qué pasa? En construcción se usa mucho que no tengo este material y tengo otro que se parezca. Y por cuestiones económicas yo voy a mezclar una cosa con la otra. Eso hay que tener cuidado. Pero Una pregunta, profe. ya eso escapa al diseño, ¿entienden? Ya es una decisión de construcción. Ya, muchas Este, una pregunta. Dígame. gracias, Hablando en profe. cuestiones de diseño, a mí me ha tocado calcular la resistencia de los materiales en un recipiente o en una tubería. Sí, Pero me he topado que en el caso de que, por ejemplo, ya no hay 304, sino son duales, son 304 de una 304L, sí, normalmente lo que hay. Pero para casos de alta temperatura, yo tengo que cuidar la cantidad de carbono que hay en el correcto, material. correcto. Pero en el dual nunca llega al punto 8 que te pide para alta temperatura. ¿Cómo, cómo decide o cómo se decide Bueno, qué normalmente, esfuerzo utilizar para bueno, cualquiera de los dos casos? lo que pasa es que ya en construcción ya debería, ya todos los cálculos están hechos. Por lo menos yo hice mi cálculo de flexibilidad con un material, con unos esfuerzos admisibles que me da el material y ya hay una validación. En el caso de que tú cambies el material, ¿verdad? Eso no es un cambio así tan fácil, o sea, eso tiene que hacerlo construcción, consultar con la gente de diseño. En el caso de que haya un cambio, por lo menos tú tienes que volver a evaluar. O sea, si el acero es distinto, tiene puntos de fluencia distintos, esfuerzos admisibles distintos, ya tendrías que volver a realizar el análisis de flexibilidad para validar, porque estás cambiando el material. No sé si eso es lo que te refieres. Me Si refiero un tú, poquito más a la toma de decisión de cuando, qué valor tomas, el valor de resistencia. o sea, eh, no, cuando yo te estoy entendiendo que son las propiedades del material. ajá, Ya cuando tú haces análisis de flexibilidad, ese material debería, en el CISA tiene esa ventaja, que ya el material está dentro de la base de datos y el mismo te va a dar los esfuerzos admisibles. O sea, ajá. cuando tú Pero, hagas los cálculos, él te los va a indicar. es que lo que yo a mí me he tocado en algunos software es que no viene el material como tal dual, viene Bueno, o 304 o 304L. bueno, ahí está el problema. En Ujú. el CISAR, que es el que vamos a utilizar acá, normalmente todos esos materiales están tabulados. Si no están, tenemos que entrar en la base de datos y agregarlos. Ok, Y de alguna especificación del fabricante de la tubería, él nos tiene que dar esa información. ok, No, no es, entendido. no es mal de morirse, todo eso está disponible. A mí me ha tocado hacer análisis, por ejemplo. Eso es muy común. Cuando yo estoy haciendo el análisis, cuando veo los resultados, me dice que el material no tiene esfuerzo admisible. Cuando uno chequea es porque el material fue mal seleccionado. Y para las condiciones donde está trabajando, el material no está definido. Entonces, ya
En el análisis de flexibilidad, fíjense que ya prácticamente el proyecto está listo, hay que hacer cambios de materiales. Bueno, por lo menos no se ha construido, pero en papel hay que hacer cambios de materiales. Eso pasa. A mí me tocó con un proyecto que hice en España de una planta de pirólisis que eran temperaturas de 750 grados centígrados. Y el material que seleccionó cuando yo lo coloqué en el CISAR, o sea, el CISAR te permite, tiene una base de datos muy extensa. Cuando definí las temperaturas, se trancó y me dijo, este material no aplica para estas condiciones. Y era que estaba mal seleccionado en el piping class. Eso pasa. Como le digo, bienvenidos al club. Continuamos. Vamos con la norma ASME. La ASTM era de materiales. ASME, estándar de diseño e ingeniería. Fíjense que ASTM es materiales, ASME es diseño. American Society of Mechanical Engineering. Aplicado a distintos niveles como referencia a una estandarización de mediciones, diseño mecánico y materiales. Más que todo lo que son las ecuaciones y las cuestiones. Y los criterios. Ok. Equipos mecánicos y componentes de elevadores, turbinas, tuberías, bridas, conexiones, espesores, equipos a presión, tanques, válvulas, bombas, aplicaciones a la industria mecánica, oil and gas, nuclear, energía alimentaria, etcétera. Mientras el primer código nos habla de materiales, este segundo código nos habla de diseño, o sea, criterios de diseño, cómo voy a diseñar, ecuaciones, por el estilo. AME es responsable de desarrollar estándares de diseño en ingeniería. Ok, fue fundado en 1880 por ingenieros como Alexander Littman, Henry Rossiter y John Edson Sweet, nunca he oído hablar de ellos. Presidió la primera reunión. La pregunta es la siguiente. Vamos a pensar como ingeniero. ¿Por qué es necesario un estándar en los criterios de diseño? Pregunto. A la final, ¿qué se busca? Pues imagínense que yo voy a calcular un recipiente. Para cálculo de recipientes tengo una norma. Para cálculo de tuberías tengo otras normas que son internacionales. ¿Qué me dicen esas normas? Esas normas me hablan de ecuaciones, criterios, niveles. Imagínense que esas normas no existieran. Por lo menos se diseña un sistema de tuberías en Rusia, se diseña un sistema de tuberías en Estados Unidos, otro en China, otro en la India. ¿Cómo quedarían esos sistemas si no hubiera una estandarización? Todos serían distintos. Por lo menos el caso del schedule. Si yo me baso en la norma ASME B31, ¿qué es lo que es B31? ¿Cómo son los schedules para cierta presión? Van a ser iguales en la China, en la India, en cualquier parte. ¿Por qué se necesita que esto, estandarizar esto y que los diseños, o sea, todos los diseños se hagan de la misma forma? ¿Por qué? ¿Qué se busca? Que todo el sistema tenga la misma resistencia, el mismo comportamiento. Sí, no, lo correcto, eso es, pero se buscan dos cosas. Se busca Primero, seguridad. la calidad. O sea, todos estamos diseñando bajo una misma calidad. Y segundo, la parte económica. Entonces yo puedo comprar una tubería en Rusia, en China, en la India. Yo digo una tubería bajo B313, material tal, ya es ASTM, schedule tal, y ese sería ASME. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? El fabricante ni siquiera tiene que pensar. Él ve la tubería está bajo este código, perfecto. Eso es lo que se busca con la estandarización, la parte económica, reducir costos y lógicamente aumentar los niveles de calidad, porque ya nadie va a diseñar como le da la gana. O sea, el estándar es una metodología que ya está aprobada y ya sabemos que va a funcionar. Entonces todos van a diseñar bajo esos criterios. O sea, ya sabemos que diseñando bajo esos criterios, la calidad del diseño va a ser óptima. ¿Alguna pregunta?
Ustedes han oído hablar de la norma, el API 650. Sí, profe. Sí, Ese es para tanques atmosféricos. sí, Ustedes saben que esa es una de las normas más viejas que existen. Y esa la desarrolló una empresa que se llama Chicago Brit, no recuerdo cómo se llama, era Chicago Oil, algo así. Tenía que ver con tanques. Esa norma tiene más de 100 años. Entonces es un estándar que está tan validado, o sea, tanque que se diseñe por esa norma, que se diseñe bien y se construya bien. Es un tanque que va a tener unos estándares de calidad y de confiabilidad altos. A la final, ¿qué es lo que buscan esas normas? Esto que estamos viendo, estandarización. O sea, ya ahí no voy a diseñar una tubería porque a mí se me ocurrió que la ecuación tal. No, 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 no. Ya hay una metodología, me dicen, agarre el diámetro, use esta ecuación, estos son los materiales, estas son las tolerancias, y con eso garantizamos la calidad de lo que estamos diseñando. Ok. El 7 de abril se realizó una reunión organizativa formal en el Instituto de Tecnología Steven Hoboken, en Nueva Jersey, con aproximadamente 80 ingenieros industriales, educadores, periodistas, técnicos, diseñadores, constructores navales, ingenieros militares e inventores, con la idea de generar una serie de códigos para diseño, códigos de diseño para construcción, pruebas e inspección de bienes de equipos industriales. Entre estos equipos se encuentran los recipientes a presión. Esto fue lo primero que se estandarizó. Gracias a este estándar, la segunda mitad del siglo XIX fue testigo del establecimiento generalizado de escuelas e instituciones de ingeniería. Fíjense que la estandarización no es fácil. A veces estandarizar lleva años. Ustedes no se han dado cuenta que hay empresas, por lo menos donde yo trabajo, donde hay distintos departamentos y se va a hacer un cálculo y los documentos son distintos. ¿No se han dado cuenta? Por ejemplo, en Good yo estoy como una especie como de un asesor, un colaborador, y he trabajado con varias gerencias haciendo análisis de flexibilidad. Y en todas las gerencias los documentos, el informe de flexibilidad es distinto, los criterios son distintos. O sea, la idea es, y eso se está tratando de estandarizar, que si una empresa hace un análisis de flexibilidad para cualquier cliente, en gran parte el documento sea el mismo. Claro, ustedes saben que cada cliente pide a veces un traje hecho a la medida y colocan ciertas consideraciones, pero la base debería ser la misma porque es la misma empresa. Eso es para garantizar y aumentar los estándares de calidad. Continuamos. Aplicaciones. Es considerado el código de calderas y recipientes a presión de ASME. Establece normas para el diseño, fabricación y la inspección de las calderas y los recipientes a presión. Este código es muy conocido para los que hacen, bueno, yo también hago, cálculo de recipientes a presión. ¿Algunos de los que están aquí han hecho cálculos de recipientes a presión? Sí, profe. Perfecto. Entonces deben conocer, tener nociones o conocimientos de este código. Lógicamente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El de tubería. Aplicado a tubería. Las normas de diseño B31 aplicadas a tuberías son fundamentales para el diseño de las mismas. Las más importantes, no, bueno, no, esta palabra no debería de colocarla. No, bueno, todas son importantes, pero por ejemplo, en los ámbitos donde nosotros nos movemos, las más importantes son B31.1, que tiene que ver con plantas de potencia o generación de vapor, ¿verdad? B31.3, plantas químicas y petroquímicas, todo lo que es refinería y oil and gas, donde tenga procesos químicos, por lo menos de refinación, de separación, almacenamiento, también se aplica B31, B31.3. Cuando tengo transporte, por lo menos transporte de líquidos, hidrocarburos, petróleo, B31.4. Y B31.8 es cuando tengo transporte de hidrocarburos gaseosos.
el caso puede ser propano, gas natural, lo que son gasoductos y oleoductos. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Vamos con la otra norma que es muy sonada, que es la norma ANSI. ¿Cuál es su propósito? Certificar estándares. American National Standard Institute, organización estadounidense formada para certificar los estándares desarrollados en las diversas industrias, para que no sean influenciados por los intereses de una compañía o grupo. O sea, mejor dicho, para que no sean cambiados por algunos intereses económicos. No sé si afortunadamente o lamentablemente, los que estamos de este lado, la mayoría de las normas son norteamericanas. En Rusia, por ejemplo, yo he hecho mucho aire acondicionado, lo que es climatización. Y, por ejemplo, ustedes ven las normativas para lo que es climatización europea y norteamericana, hay ciertas diferencias. Siempre las van a ver, pero a la final lo que se busca es, así sean países distintos, políticas distintas, lo que se busca es estandarizar. ANSI certifica los estándares desarrollados en las diversas industrias para que no sean influenciados por los intereses de una compañía o grupo. ¿Qué significa eso? ANSI da su certificación para que nosotros utilicemos las normas que tenemos que utilizar sin ningún cambio, a menos si hay un cambio en la norma es para hacer una mejora. Acuérdense que la norma es una guía de buenas prácticas. Y si se va a hacer un cambio es porque yo estoy mejorando esos estándares. ANSI fue formado originalmente el 19 de octubre de 1918, cuando 5 sociedades de ingeniería y 3 agencias gubernamentales fundaron el American Engineering Standard Committee, AESC. En 1928, el AESC se convirtió en el ANSI, Asociación Estadounidense de Normas. Ok. Fueron diseñadas para complementar las regulaciones del gobierno que certifican requisitos obligatorios. Ok. Entonces aquí tenemos más o menos una breve comparativa de lo que son esas normas. ASTM crea las certificaciones de materiales, códigos, pruebas para determinar el cumplimiento. ASTM selecciona los materiales de ASTM que funcionan adecuadamente en el servicio de calderas, recipientes a presión y los acepta con las limitaciones de diseño establecidas. Mejor dicho, ASTM crea el material. Ok, el ASME lo selecciona en función de unos criterios de diseño, lógicamente. Y el ANSI estándares los productos en las diversas industrias para que no sean influenciados por intereses de una compañía o grupo. Esto es muy profundo, señoras. Aquí solamente estamos viendo como una introducción. O sea, certificarse en una de estas normas, esto es muy grande. ¿Entienden? No conozco a alguien, pues yo conozco gente certificada en B31, en tuberías, pero ya esto es, o sea, yo no conozco a nadie que sepa estas normas de memoria. O sea, la función de un ingeniero no es conocerse las normas de memoria, la función de un ingeniero es saber manejar las normas y saber dónde buscar la información. Eso es lo que hace un ingeniero. Por lo menos yo conozco las normas de tubería hasta cierto nivel, pues, pero de ser experto no lo soy, porque imagínense, le lleva a uno toda la carrera estudiarse o ser experto en una norma. Y uno maneja muchas normas. Por ejemplo, yo manejo tuberías, diseño tubería integral, manejo diseño hidráulico, manejo partes de proceso, manejo facilidades de superficie, manejo diseño de equipo, sistemas de bombeo. Entonces, no es fácil aprenderse todas esas normas. Lo importante es saber dónde está la información y cómo buscarla. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ya que vimos más o menos un abreboca de lo que son, para qué sirve cada conjunto de normas,
materiales, diseño y certificación, vamos a entrarnos en lo que nos interesa, que son las normas de tubería. B313, B314 y B318. Ok. ¿Quién me puede decir, alguno de ustedes ha trabajado con estas normas? Pregunto. ¿Alguno, Yo alguno no aquí hice. alguno aquí ha diseñado tuberías? Está en B31, 3. Ok. Sí, no, no, esa es la más en el sector oil and gas. La parte fuerte de análisis de flexible es el B311. Bueno, el B313 también, porque la B311 es la más restrictiva. Entonces, ¿qué son las B31? El código B31 para tuberías a presión consiste en un número de secciones publicadas individualmente. Cada, cada una de estas normas, según la dirección del comité B31 de ASME, código para tuberías a presión. Las reglas para cada sección reflejan los tipos de instalaciones para tuberías consideradas durante un desarrollo de la siguiente manera. Fíjense que aquí las tenemos listadas. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12. Yo por lo menos he trabajado con la B311, la B313, la 4, la 5, la 4, la 8. Con las otras, con la B31G también he trabajado. Esa es otra norma. Desde la B311 hasta la B3112 son normas de diseño de tubería. La B31G es norma de inspección. Por ejemplo, B31 para plantas de vapor. Todo lo que sea generación de vapor, energía, entra dentro de B311. B312 de fuel gas piping, más que todo combustible, gas combustible. B313 plantas de proceso. B314 pipeline transporte de crudos de hidrocarburos líquidos. B315 refrigeración y transferencia de calor. Eso es más que todo para cuando uno diseña sistemas de aire acondicionado, chiller, calefacciones, cuestiones así. B318 transporte de gas, o sea, lo que es un pipeline, pero transporte de gas. B31S. Nunca he trabajado con el B31S. Managing System Integrity para tuberías de gas. Es como un híbrido de la B318. B319, sistemas de tuberías en edificios. He trabajado algo con esto cuando se hacen servicios. B311 es para manejo de lodos. Eso es más que todo creo, nunca he trabajado en la parte de minería. Tiene que ver con el sector minero. B3112, tuberías de manejo de hidrógeno. Y B31G manual para determinar los esfuerzos remanentes y corrosión en las tuberías. Hay que hacer una salvedad aquí importante. De B311 a B3112 es diseño, mejor dicho. Yo estoy diseñando en un proyecto, ¿verdad? Para todo lo que es tubería, para el diseño, los materiales, la ruta, el análisis de flexibilidad, todo. Yo utilizo B31 en diseño. Cuando ya la tubería se construye y se energiza, empieza en operación, ya el código B31 hasta acá el 12 ya no aplica. ¿Entienden? Porque eso es para diseño. Cuando la tubería entra en operación, se supone que empieza un proceso de corrosión, ¿verdad? Entonces, ya cuando la tubería está instalada, ya nos olvidamos de las B31. Desde la 1 hasta la 2 y aplicamos B31G. ¿Entienden? A veces es un error. Hay gente que hay un sistema que está operando dentro de una planta y yo voy a evaluarlo y aplico B313. Ya ahí no se aplica B313 porque ya el sistema está en operación. Se aplicaría B31G.
¿Alguna pregunta? Bueno, aquí lo vamos a ver más a profundidad, un poquito más descriptivo. B311 para plantas de potencia. Este código cubre el diseño, fabricación, instalación y prueba de sistemas de tuberías de estaciones de generación de energía, manejo de vapor, plantas industriales, sistemas de calentamiento geotérmico y sistemas de calentamiento y de enfriamiento, tanto centrales como distribución. Normalmente en las plantas nucleares también se aplica este tipo de código, porque en verdad no es la planta nuclear. La planta nuclear, lo que el sistema nuclear lo que hace es generar calor. Y lógicamente, esas plantas nucleares tienen asociadas el vapor para generar energía. En plantas de vapor, en B311 podemos utilizar calderas. En B311 también podemos utilizar plantas nucleares. Ok. B312. ¿Qué es el B312? Tubería combustible. Este código cubre el diseño, fabricación, instalación, prueba y sistemas de tuberías para gases combustibles como gas natural, gas manufacturado, petróleo licuado. Ustedes me dirán, pero eso puede ser B313, sí, pero ya aquí se aplica cuando no se presenta un proceso en el gas, sino que es un gas que ya está, vamos a decirlo así, estandarizado y se utiliza como combustible. O sea, es menos restrictiva que B313. B313, plantas de proceso. ¿Alguno me puede indicar dónde puedo aplicar B313? Las plantas químicas. Plantas químicas, plantas refinerías. ¿Por qué? Porque tengo presente procesos. ¿Qué son procesos? Cambios de fase, mezcla de hidrocarburos, o sea, todo lo que, cuando haya transformación en el fluido, se habla de B313. Eso es en refinería, básicamente. Es uno de los códigos más utilizados, lo que es refinería, almacenamiento, plantas químicas, oil and gas, ¿entiendes? Es el más utilizado, porque los que estemos en el sector oil and gas, por supuesto, los que estén en el sector minero de repente nunca van a utilizar este estándar. Ok, como lo dice acá, cubre el diseño, fabricación, instalación y prueba de sistemas de tuberías de proceso en refinería, petróleo, facilidades de superficie. ¿Qué son facilidades de superficie? Pregunto. ¿Quién me puede indicar qué son facilidades de superficie? Buenas noches, son plantas para deshidratación de crudo, Bueno, para ya, manejo de facilidades y tratamiento de crudo antes de la refinación. correcto. Es más que todo procesos de extracción, o sea, facilidad de superficie es todo lo que es en la superficie, que va desde la válvula choque del pozo hasta pasar por lo que es un almacenamiento, distribución, cabezales de prueba, cabezales de producción, separadores, gas líquido, depuradores, mechurrios, almacenamiento. Bueno, ya el transporte no. Pero eso es B313. Perdón, eso es lo que es facilidades de superficie. Hay facilidades de yacimiento y facilidades de superficie. La facilidad de yacimiento es lo que está dentro del pozo, dentro, a nivel subterráneo. Eso tiene que ver con ingeniería de petróleo. Ya lo que son facilidades de superficie ya tiene que ver con ingeniería mecánica. Ahí todavía el crudo no está separado. Una pregunta, ¿qué significa cuando yo digo que el crudo no está separado? Se separa en gas, agua y crudo refinado. Crudo, bueno, Cor- crudo casi refinado. cor- Correcto. Bueno, refinado no, separado. O sea, cuando el petróleo sale del pozo, viene del yacimiento, viene como un flujo multifásico.
donde los componentes son el petróleo en sí, que es lo que se vende, lo que nosotros obtenemos, una, una parte de líquido, perdón, de agua que trae el pozo y una parte gaseosa. Esos son los tres componentes principales. Puede traer otros componentes como azufre, otros hidrocarburos pesados, cuestiones así. Puede traer sólidos. Perdón, ¿no se escucha? La veré de la luz. Buenas noches. No, no se le escucha al profesor, al ingeniero. No, sí, no se le escucha. No sé si han tenido problemas igual con el audio, que entre el rato se le corta o es o solo es mi. Yo no he tenido problema, yo lo he escuchado bien. Sí, pero si se fijan, ahorita está desconectado, no sé si haya tenido un problema en el internet, porque sí lo mencionó al principio que pasa esos eventos. De la luz, ¿no? Aló, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Disculpen, hubo un parpadeo eléctrico. Bueno, estoy en Venezuela. Lamentablemente eso aquí es normal. Ok, ¿ven todos la pantalla? Sí, ingeniero. Ok, me disculpan esta contingencia, pero a veces no depende de uno. No se apure. ¿Ah? Bueno, continuamos. Estaba hablando de lo que eran facilidades de superficie. No sé si ustedes captaron la idea completa. Facilidades de superficie es toda la infraestructura que está en la superficie ya en un campo petrolero. Por ejemplo, cuando salgo del pozo, voy con flujo multifásico, entro a ciertas facilidades donde se separa el gas, el agua y se separa el crudo, pues. Entonces, a eso se le llama facilidades de superficie. Hay facilidades de yacimiento donde ya la parte interna, bajo tierra, de lo que es la extracción de crudo, ya eso lo manejan los ingenieros petroleros. Entonces, como le digo, B313 cubre lo que es refinería, cubre lo que es almacenamiento, cubre lo que es facilidades de superficie, plantas químicas, farmacéuticas, papelera, de semiconductores criogénicas, o sea, donde haya proceso de transformación, sea separación, refinación, este, inyección de químicos, cuestión de ese es B313. ¿Alguna pregunta? Ok, B314. B314 es lo que es transporte de líquidos, lo que son los oleoductos. Tuberías de transporte. Este código cubre el diseño, fabricación, instalación, prueba de sistemas de tubería para transporte de productos predominantemente líquidos entre plantas terminales. En este proceso, acá no hay proceso, no hay transformaciones, solamente hay transporte. Normalmente, las temperaturas son muy cercanas a la temperatura ambiente. No hay hay casos en que sí tengo que calentar, pero son casos, vamos a decirlo así, especiales. B314. B315. Cubre el diseño, fabricación, instalación y prueba de sistemas de tuberías para transporte de refrigerante y enfriadores secundarios. Por ejemplo,
cuando estoy diseñando sistemas de aire acondicionado, de climatización utilizando agua helada. ¿Conocen esos sistemas? Por ejemplo, hay edificaciones donde se requiere acondicionamiento de aire y lo que es aires de expansión directa, como los conocemos, no son eficientes por el tamaño del tonelaje. Entonces, en esos casos se utilizan chiller, pues sistemas de agua helada. Estas tuberías se diseñan para esta norma cubre el diseño de tubería para este tipo de plantas. B318, transporte y distribución de gas. Cubre el diseño, fabricación, instalación, prueba del sistema de tuberías para el transporte y distribución de gas entre fuentes y terminales, incluidas estaciones de compresión, estaciones de reguladoras de medición, tuberías y recolección de gas. Normalmente, aquí dice estaciones de compresión. Normalmente a la salida de la estación, cuando empieza el transporte, es que se aplique esta norma. Es muy parecida a la norma de B318. B319. Este código cubre el diseño, fabricación, instalación y prueba de sistemas de tuberías típicas de instalaciones industriales y instituciones comerciales públicos, residuales, multihabitacionales, las cuales valores de presión y temperatura son cubiertos por el B313. Esto es un híbrido del B313, porque ¿qué pasa? Esto cubre por lo menos un sistema contra incendios dentro de una edificación, esto lo puede cubrir. Me disculpan otra vez, muchachos, otro bajón. Bueno, esperemos que se estabilice. Continuamos. Disculpe, ingeniero, este, de acuerdo a este código, hazme, ¿cuál es la que se usa normalmente para la industria azucarera? Quitando lo que son los procesos de vapor. Tengo procesos internos de transformación en el fluido. No conozco la industria azucarera. Si tengo procesos de lo que es, vamos a decir, procesos químicos, debería usar B313. Para servicios, por ejemplo, si tengo aire de instrumentos, sistemas contra incendio dentro de una instalación civil, podría utilizar el B319. Yo les voy a decir algo, yo nunca he utilizado el B319, las veces que me ha tocado, en edificaciones he trabajado muy poco. Normalmente exigen B313. Ok, Yo, gracias. ok. Vamos con el B3111, este sí no lo conozco. Esta es tubería de lodos. Cubre el diseño, fabricación, instalación y prueba de sistemas de tuberías de transporte de lodos lechadas acuosas entre plantas y terminales. Yo supongo que esto es para la industria minera. Nunca he trabajado en la industria minera. Tuberías ubicadas dentro de terminales, estaciones de bombeo y estaciones de regulación. B3112. Esa es relativamente nueva. ¿Cómo? Esa es relativamente nueva, la 12, que es hidrógeno. Bueno, eso es otra norma que existe. Lo que pasa es que yo he manejado el diseño de tuberías de hidrógeno, pero siempre B313. Lo que pasa es que, ok, vamos a terminar aquí para explicarles algo. Sistemas de tuberías para servicios de hidrógeno en estado gaseoso y líquido para transporte de hidrógeno en estado gaseoso. Ok. El problema del B313 es que diseñar y construir por B313 es costoso, porque los procesos de fabricación son costosos, más pases ¿cómo decir?, de soldadura y cuestiones así. Entonces, ¿qué pasa? Se han creado estas nuevas normas, se ha determinado que de repente estos sistemas no requieren ser tan estricta el diseño y la construcción, que se crean estas nuevas normas para, vamos a decirlo así, facilitar. Fíjense lo que ustedes ven acá. ¿Qué ven acá en este codo? Mitrado, Es un codo mitrado. Con B313 yo no puedo hacer eso. jamás. Por eso, o sea, a veces lo que se busca es la economía. O sea, que un diseño no sea tan costoso.
Y vamos con la norma, como yo le digo, la norma odiosa B31G. Cuando ya se hace el diseño, se construye, se energiza, ya lo que es B31 de 1 a la 12 ya no se aplica. Solamente es para diseño. Aquí se aplica la B31G. Evaluación de la resistencia remanente de tuberías con defectos por corrosión. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy diseñando bajo cualquiera de los códigos anteriores, se supone que la tubería es nueva, ¿verdad? Si la tubería es nueva, el espesor es como me lo dice el schedule, el espesor tal. Perfecto. Cuando ya la tubería se instala y empieza a trabajar, a operar, se energiza, comienza un proceso de corrosión. ¿Qué es lo que hace el proceso de corrosión? Eliminar espesores, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? Los espesores empiezan a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Se diseñó una tubería bajo B313. Pasaron 2 años y se quiere hacer una evaluación de flexibilidad porque se le va a agregar otro tramo. La pregunta es la siguiente: ¿sería recomendable evaluarla por B313? No, no, ya no se puede. Bueno, Ya. en el CISAR sí se podría, pero habría que hacer un ajuste en Ah, los, sí, en cambiando los espesores. condición. En los espesores. Yo hago mi cálculo en el CISAR y digo B313, pero tendría yo que hacer una inspección con palpadores y cuestiones bajo B31G para ver cuál es el estado de los espesores de la tubería, la velocidad de corrosión, o sea, porque de repente el espesor en un tramo no va a ser igual al espesor de diseño, porque debido a la corrosión ya este espesor ha disminuido. Esto es otro mundo. El B31G tiene que ver con la parte de confiabilidad y lo que es el API 575, 570, no recuerdo cuál es, 578 creo que es, para lo que es estudios de confiabilidad en sistemas. Eso es otro mundo, eso es otra especialización. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos a hacer un break de 5 minutos. Cualquier pregunta después del break, para que se relajen, tomen agua, se levanten. Nos vemos en 5 minutos. Ok, continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, me escuchan? Sí, 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 Ok, señor. sí se escuchan. ok, perfecto. Esperemos que no haya más bajones eléctricos. Por lo menos hay bajones. A veces se va la luz y viene como entre 2 horas. Disculpe, ingeniero, Dígame, es, para esta información, ¿nos van a pasar el link para el acceso a la nube o será por por su... correo? ¿Cómo No, no, por supuesto, por supuesto. Esto está grabado y lo que es el material también lo van a tener. Ok, Ok, entonces, vamos a ver Bien, Miguel. Gracias. ciertos parámetros acá. Presión de diseño. La presión de diseño de cada componente en un sistema de tuberías no debe ser menor a la presión obtenida para la condición más severa de presión y temperatura coincidentes, internas o externas, que se esperan alcanzar durante el servicio. La condición más severa es aquella en la cual se genera el espesor requerido más grueso del componente y la clasificación más alta. Nota: para el cálculo de espesores, la máxima presión de operación, en el caso de presión de diseño, se multiplica por 1.1. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Quién me puede indicar qué es la presión de diseño y por qué se multiplica por 1.1? 1.1 pues es relativo, ¿no? O sea, hay otras, Eso es correcto. otros factores. Ese Eh, 1.1 está normado, pregunto. no, Correcto. Excelente. Yo estoy en contra de esto.
La normativa lo dice claramente. La presión de diseño no debe ser menor a la presión más severa esperada en el sistema. Miren, a mí me pasó un caso con un diseño, eso fue hace como 3 años, un diseño que yo hice allá en la refinería de Talara. Resulta que la máxima presión de operación eran 1400, ¿verdad? Entonces resulta que alguien multiplicó por 1.1. 1400 por 1.1 es que todavía no se me olvide. Eso fue una discusión hasta con la gerencia. 1400 por 1.1. No sé si era 1440, déjenme ver por 1.1. No, no, eran 1400, según proceso, era la presión más alta por 1.1. Eso da 1540 la presión de diseño, ¿verdad? El sistema era clase 900. Entonces, si yo tengo 1540 la presión de diseño, la presión de prueba hidrostática, ¿cuál sería? Si no hay variación de la temperatura, 1.5 de eso. Exactamente, 1540 por 1.5 me daba 2310. Entonces, ¿qué pasaba? Con esa presión, 2310, yo caí en clase 1500. Ustedes saben lo que cuesta cambiar, pasar de 900 a 1500, todo el dinero que eso implica para una hora de prueba hidrostática. Porque si yo no multiplicaba los 1400, o sea, mi presión de diseño era 1400, la multiplico por 1.1, perdón, por 1.5, me daban 2100, o sea, quedaba dentro de la clase 900. Entonces la pregunta es, ¿qué se debe hacer allí? Lo que diga la especificación. Sí, pero es que la especificación no me dice que tengo que multiplicar por 1.1 Ajá, exacto. O sea, y, la norma es clara. multiplicar por 1.1 era irme a rating 1500. Entonces la pregunta es, ¿hay plata para eso? ¿Hay dinero para eso? ¿Cómo le llega uno a la gerencia? No, era 900, pero por una hora de prueba hidrostática hay que llevar a 1500, a rating 1500. Eso cambiaba todo. Entonces mi sugerencia era no utilizar 1.1 y quedarnos en rating 900. No, y al principio la gerencia, no, que vámonos a 1500. Yo le decía, ustedes no tienen idea de lo que cuesta eso. A la final me hicieron caso y se hizo así, gracias a Dios quedó bien. Pero estas son cositas, estas son buenas prácticas o costumbres. Por ejemplo, a veces se Consulta, multiplica por perdón, 1.1. una consulta. Dígame. ¿Qué pasa en el caso de que se presentara en transiente también? Si bien es cierto, la presión máxima de operación no incluye la presión de, la, de transiente, ¿A qué llamas tú trasciende? el hammer, Ah, no, pero es que eso es otra cosa. Tú dices golpe de ariete. claro, No, pero es que el golpe de ariete es otra cosa. Y eso es otra cosa. Estamos hablando de diseño. El golpe de ya. ariete lo vamos a ver cuando veamos este, el, Profesor, anal- el análisis de vinieron. flexibilidad. Una Dígame. consulta. Respecto a esta situación que usted nos cuenta de cómo lo resolvió, digamos que si tuviésemos una situación similar, entonces, ¿actuaríamos en ese caso o tendríamos que optar por... Depende. Por Depende, ¿no? ejemplo, A en, eso es- quería yo. Depende, en ¿no? e- claro, depende de varios factores. Por ejemplo, en este caso, casualidad que la presión quedó entre 900 y 1500 el RAID. Por ejemplo, si yo tengo una presión y la multiplico por 1.1 y caigo en otro rating, elimino el 1.1 y sigo cayendo en el otro rating, ya la multiplico por 1.1. Pero el problema es cómo le llegas tú a una gerencia, mira, yo voy a cambiar la clase
bridas y válvulas de 900 a 1500, eso es mucho dinero. Eso se te va el presupuesto del proyecto. ¿Qué te va a decir un gerente? Ok, está bien, pero busca solucionarme eso técnicamente. En este caso se pudo solucionar, hay casos en que no. Porque el problema aquí no era la presión de diseño, era la presión de prueba hidrostática. Ingeniero, buenas noches. Diga, Una consulta. Eh, pero se supone que la prueba de presión hidrostática es algo puntual, ¿no? Porque mi diseño en sí va a estar operando dentro del máximo y el mínimo. ¿O por qué tendría que cambiar a una clase porque superior a resulta, una 1500? la norma de prueba hidrostática te dice que la presión, el rating de la tubería, la máxima presión que puede aguantar el rating, ya va, ¿cómo es? No puede ser menor a la máxima presión de prueba hidrostática. Buenas noches, Mm. ingeniero. Lo que tengo entendido es que la presión de prueba hidrostática tiene que ser al 1.5 la presión máxima de todo el conjunto del sistema de tubería. Ok, la Y presión de eso diseño. incluye, sí, y eso incluye las bridas. Y si tú ves el Correcto, elemento más débil del sistema de tubería, correcto, siempre son las bridas. Entonces se va uno correcto. a Y la las máxima válvulas. operación de la brida. Correcto, correcto. Si la brida tiene como presión máxima de operación 2100, Sí. pero la prueba hidrostática son 2300, ¿cómo hago allí? Y la norma también te dice que llegas hasta el 90% del límite elástico del Sí, material. sí, pero eso es relativo. O sea, la norma es clara. Ningún componente del sistema que se vaya a probar, la presión máxima, tiene que ser menor a la presión a la máxima, a la presión de prueba hidrostática. Ahora, ahora, ustedes saben que todo esto se puede manejar, que hay un consenso entre el cliente, construcción, no, que vamos a bajar la presión para no cambiar el rating es otra cosa. Pues se está violando la norma. Eso se utiliza. Lo que yo quiero indicarles es que estos factores yo los utilizo cuando van a mi favor. Cuando no van a mi favor, no los utilizo. La norma es muy clara. La presión de diseño no debe ser menor a la presión máxima de operación. Ahora, yo voy a hacer mi análisis de flexibilidad. En el caso que yo tenía, ¿cuál va a ser la máxima presión esperada? 1400. Y yo estoy colocando 1560, una presión que no existe, nunca va a existir en la tubería. Entonces eso es como castigar el análisis. Esas son cositas que hay que manejarlas. Bueno, ya la experiencia le va indicando a uno. Pero esto es un tema de discusión. Temperatura de diseño. Profesor, una última Dígame. consulta. Entonces, ¿ese factor de 1.1 salió por tema de experiencia o Sí, de pruebas? en la norma no lo indica. Eso es una buena práctica. Hay gente que usa 1.1, otros usan 1.05. La pregunta, ¿cuál de los dos voy a utilizar? El que me convenga. Entonces no es un factor determinante. Ok, ok. Gracias. Porque si a mí me llega un cálculo con 1.05, yo le pregunto, ¿y por qué no utilizaste 1.1? No, porque ese es mi criterio. Ah, bueno, imagínense. El criterio mío, yo exijo 1.1, pues. Disculpe, profesor, una pregunta. Este, la presión de prueba hidrostática para tubería es diferente a la de los recipientes a presión, entonces. Sí es diferente, porque en los recipientes sujetos a presión, bajo el código ASME, sección 8, división 1, sí te especifica que para equipos nuevos, si no mal recuerdo, 2015 para adelante, manejas 1.5 LMAWP del equipo. Y para equipos anteriores, 1.5. Es 1.3, ¿no? De 2015 para arriba, si no mal recuerdo. Así es.
Así es. Y Disculpe, para abajo es 1.5 al Sí, sí. AMWP. bueno, Ajá. yo no Pero soy, me escuchan, Sí, sí, profe. parece que hubo otro bajón. Bueno, continuamos. Yo no soy experto en construcción, o sea, lo que yo tengo entendido es que prueba hidrostática de tuberías es 1.5, en recipientes es 1.3. Ok, ok, profe. Es que, bueno, como casi no hemos hecho nosotros pruebas de dar tuberías, puros recipientes. Sí, sí. Era la duda, pues, que me quedaba ahí. Lo que pasa es que esto es un tema apasionante, porque esto tiene que ver con muchas decisiones de campo. Yo particularmente no veo utilizar 1.5 a 1.4, eso no tiene que ver. O sea, no sé por qué es 1.5. Yo he estado investigando y en verdad no. Pero a veces se llega a consenso porque me conviene. Ok, para establecer la temperatura de diseño se deberá considerar al menos la temperatura de flujo, la temperatura ambiental, la radiación solar, las temperaturas de los medios de calentamiento o enfriamiento. El problema es el siguiente, que eso es nefasto cuando estoy haciendo flexibilidad. A veces o sea, se evalúan todos estos puntos, ¿no? Y se llega a la conclusión de que, ok, según procesos, la máxima presión van a ser 250 grados Fahrenheit o 350 grados Fahrenheit. Pero resulta que para yo cuidarme las espaldas en el diseño le coloco 400, le sumo 50 grados. Eso está bien. Pero el problema es que cuando yo haga flexibilidad, eso va a ser nefasto. ¿Entienden? Una cosa es el diseño de la tubería y otra cosa es cuando vamos a hacer flexibilidad. Bueno, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Y ahí el Ahí. esfuerzo circunferencial y expansión Eso lo calcula el CISAR. Pero eso tiene que ver térmica con, se nos dispara en las líneas. No puede eso estar tiene, fallando toda. eso tiene que ver con las temperaturas. Entre el delta T sea más grande, voy a tener más esfuerzo por dilatación. Una pregunta, disculpas, las secciones que se muestran aquí, 301.3, 303.3.1, ¿esos están en la sección B31.1 o en la B31.3? Y se están cortando, creo, ahora. Otra vez. Por cierto, seguimos con los bajones. Ya para la próxima clase no me pasa porque voy a instalar un router. ¿Ven la pantalla? ¿Me escuchan? No, no se visualiza aún, profe. No, Ahí ya no, se no, no se visualiza. ve, no se ve. Y ahora Ok, sí, ahora. Ya se ok, ve. perfecto. Es raro porque teníamos ya como un mes que no pasaba esto, pero es el gran problema aquí en Venezuela. Disculpe, le consultaba estas secciones que vemos en la pantalla, 301.3, 303.3.1, Eso está en la ¿están norma. En en la la norma. norma B31.1 o la punto 3 No, u punto otra? 3. Punto 3, Punto 3. gracias. Ok, entonces fíjense. Hay otro concepto que es la temperatura mínima de diseño. La temperatura mínima de diseño es la temperatura más baja esperada en el servicio, a la que deberá someterse un componente. Esta temperatura puede generar requisitos especiales de diseño o de calificación de materiales. ¿Qué pasa?
Cuando nosotros hacemos flexibilidad, ¿verdad? Normalmente nosotros analizamos tres temperaturas: la temperatura máxima, la temperatura mínima, perdón, temperatura máxima, temperatura de operación y temperatura mínima. ¿Entienden? Hay gente que solamente utiliza la temperatura máxima, pero, o sea, el fenómeno de dilatación, por ejemplo, si yo tengo una temperatura máxima que está por encima de la temperatura ambiente, voy a tener expansión, ¿verdad? Si la temperatura de operación está por encima de la temperatura ambiente, voy a tener expansión. Pero si la temperatura mínima está por debajo de la temperatura ambiente, voy a tener contracción térmica. Entonces, esos fenómenos hay que evaluarlos. ¿Entienden? Pero como les digo, ya eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá a la parte de análisis de flexibilidad. Efectos ambientales, enfriamiento, efectos en la presión, efectos de expansión del fluido, congelamiento atmosférico, temperatura ambiental baja. Estas son cuestiones que también tenemos que tomar en cuenta en el diseño. Efectos dinámicos, impacto, fuerzas de impacto causadas por condiciones externas o internas, incluidos cambios en el caudal de flujo, choque hidráulico, golpe de líquido o sólido, vaporización instantánea y efectos de geyser en las columnas de líquido. Estos son fenómenos que muy poco se estudian, porque ya esto cae en la parte dinámica. Lo que pasa es que uno tiene el mal concepto de que cualquier tubería que esté vibrando va a fallar, o cualquier impacto en la tubería va a hacer que se genere una carga dinámica. Sí se puede generar, pero son cargas dinámicas bajas, que a veces no vale la pena analizarlas. Factores de viento. Normalmente en un análisis de flexibilidad se toma en cuenta el viento. Aunque el viento afecta más que todo a las tuberías de diámetros menores. Por ejemplo, en el curso vamos a ver análisis de tuberías tipo socket, que eso es un dolor de cabeza analizar ese tipo de tuberías, porque cuando tengo vientos, valores de viento alto, me pueden dar fallas, aunque ustedes no lo crean. Cargas de viento deberán tener en cuenta en el diseño de tuberías expuestas, cómo se las describes en el ASC E7, esto es una norma. O de repente, en la zona donde vamos a hacer el análisis hay un perfil de viento. También se pueden utilizar datos meteorológicos locales para definir o perfeccionar las cargas de viento del diseño. Ya eso lo vamos a ver allá cuando estemos haciendo los cálculos. Efectos dinámicos como terremotos. El terremoto sí hay que tomarlo en cuenta en el diseño de tubería. Hay gente que no lo toma en cuenta. De hecho, hay diseños de tuberías donde la parte de terremoto la toma en cuenta el ingeniero estructural civil, que es el que calcula los soportes. En flexibilidad, yo recomiendo que el mecánico tome en cuenta las cargas de sismo sobre el sistema de tubería. Bueno, eso es una cuestión. Yo he hecho análisis de flexibilidad y normalmente los civiles me dicen que entregue las cargas sin colocar las cargas sísmicas, porque ellos las calculan por otra parte. Bueno, y esa es una cuestión de conveniencia, de ponerse de acuerdo de cómo se va a diseñar. Vibración, esto sí es importantísimo. La tubería debe ser diseñada, dispuesta y soportada de tal manera que elimine los efectos excesivos y dañinos de las vibraciones que pueden originarse en tuberías tales como impacto. El impacto no tanto. Pulsaciones de presión, sí. Vórtices de flujo turbulentos, muy poco. Resonancia en compresores, esto es mortal. Fuerzas de viento, eso es muy difícil calcular. Lo que es la resonancia en compresores, eso es catastrófico para un sistema de tubería. Eso lo vamos a ver en la unidad 3 de análisis dinámico de tubería. Reacciones de descarga. Las tuberías deben ser diseñadas, dispuestas y soportadas de tal manera de resistir las fuerzas de reacción debidas al descenso o la descarga de fluido. Eso más que todo lo vamos a ver en lo que es el análisis de descarga de válvulas de alivio. Ahí sí eso está presente. En la parte dinámica vamos a ver un módulo específicamente dedicado a eso. Efectos de peso, lógicamente, cargas vivas,
incluye peso de lo que es el fluido, la tubería y el revestimiento, o algún otro peso como puede ser un actuador. Cargas muertas. Estas cargas consisten en el peso de los componentes de la tubería, de los aislamientos, perdón. Las cargas, lo que es el aislamiento y los componentes de la tubería están en los que las cargas muertas y otras cargas superpuestas. Efectos de expansión y contracción térmica. Estos son los efectos que generan más esfuerzos en un sistema de tubería. ¿Entienden? Por la cuestión de la deformación de la tubería. Que de hecho, el secreto para analizar un sistema de tubería es analizar las deformaciones. Efectos de expansión y contracción térmica. Bueno, una continuación del pasado. Cargas debido a gradientes de temperatura, cargas debido a diferencias en las características de la expansión, dependiendo la zona donde se esté expandiendo la tubería. En fin, esto se lo dejo para que lo leen ustedes. Efectos de apoyo, anclaje y movimientos finales. Carga debido a diferencias en las características de expansión. Los efectos del movimiento de los soportes de tubería, esto es otro problema. Anclaje y de equipos conectados se deberán tener en cuenta en el diseño de tubería. Ustedes saben que hay una parte muy importante que es el análisis de carga sobre boquillas. ¿Entienden? Un análisis de tuberías no es solamente indicar si la tubería va a fallar o no va a fallar. Hay que estas tuberías proporcionan cargas sobre las boquillas de los equipos y estas cargas pueden hacer fallar los equipos. Ok. Efectos de ductilidad reducida. Y estas son cuestiones rebuscadas. Los efectos dañinos de la ductilidad reducida deberán tenerse en cuenta en el diseño de la tubería. Esto tiene que ver más que todo con una buena selección de los materiales. ¿Entienden? Lo que me pasó, lo que les conté hace rato, que se seleccionó un material. Cuando yo hago la corrida del CISAR, me dice que no hay información para ese material, sino que ese material no estaba en el grupo o dentro del rango de las temperaturas que se estaban manejando. Con eso hay que tener cuidado. Pero eso es más que todo cuando estamos haciendo el piping class. Claro, el piping class lo hace gente de mayor experiencia. Y esa gente es la que le selecciona los tipos de materiales que se van a utilizar. Ok, efectos cíclicos. Esto tiene que ver con la fatiga. Por lo menos los efectos cíclicos pueden ser los cambios de temperatura en el día. De repente tengo un proceso que cambia 8 veces de temperatura en el día. Y esos son ciclos de variación. Ya eso es un estudio que se hace de fatiga. Eso lo vamos a ver en el módulo 6. Creo que es de la parte de análisis estático. Efectos de condensación del aire. Con el aire ambiental o temperaturas operativas menores a 312 grados Fahrenheit, se producen condensaciones y el enriquecimiento de oxígeno. Bueno, también puede ser que se produzcan cargas estamos en una zona donde hay nieve, el peso de la nieve sobre la tubería, pero para mí es despreciable. Ok. Notas a considerar. Los puntos 301.2 al 301.4 serán considerados en el cálculo de espesor del material de la tubería y el punto 302 al 311 estarán considerados en el análisis de flexibilidad de tuberías. ¿Alguna pregunta? Ok, muchachos, yo voy a dejar la clase hasta aquí, porque en verdad hay problemas con la electricidad y me acaban de comunicar que parece que va a haber un corte de luz. De todas maneras, para la próxima clase no vamos a tener ese problema porque voy a instalar un router. El router me dura 5 horas, con eso podemos dar clase perfectamente. ¿Alguna pregunta antes de irnos? El link para el acceso a la nube, ¿cómo lo accesamos? Disculpe. Una pregunta, ¿la gente de MIA no les dio acceso a ustedes? Al correo electrónico nos envió la carpeta compartida. Ah, bueno, en esa carpeta deberían estar. De todas maneras, si no están, yo les puedo proporcionar este material y el que necesiten. Así es que me he manejado. Porque a veces ellos, bueno, no sé,
A veces hay información que no está. Yo sí tengo toda esta información. La próxima clase, ¿no? Si no tienen esta información, yo se las puedo pasar, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Todos los recibimos entonces por correo electrónico, seguramente. No, pero yo les puedo pasar por el grupo, porque ya creo que me autorizaron a escribir en el grupo y se las puedo pasar por allí. Es más, vamos a hacer una cosa. Mañana yo les No, paso. disculpe, envían el acceso nomás al correo electrónico una vez Ah, ingresado. bueno. En mi caso es el Google Drive, Gmail uso, entonces bueno. ya puedo acceder desde mi cuenta en las nubes nomás directo, digamos. El Simplemente la invitación llega al correo que por alguna casualidad donde uno debe aceptar. no tenga Y después acceso, ya uno tenga problemas, me indica que yo le paso yo se los paso al grupo de WhatsApp. Ya, también. Muchas gracias. Otra cosa, los programas todavía no los han bajado. El programa del CISA no lo han bajado. Supongo que está en No, en la misma nube. Bueno, sí, está en la misma nube. De todas maneras, yo voy a preparar un link y se los voy a pasar por el chat. El que lo quiera bajar del link es el mismo programa, pero ya es bueno irlo instalando con tiempo. Sí, ya mandaron el correo, el link, profe. Sí, porque este curso es corto, en verdad, el temario es corto y yo creo que ya dentro de 2 semanas estaremos arrancando con el CISA. Pues esto es más que todo como un refrescamiento y el CISA sí es bueno que tenga el programa instalado. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Hoy es viernes, la próxima clase es creo que es el martes de la próxima semana, porque serían martes, miércoles y viernes. Quiero que me corrijan o me confirmen. Mañana deberíamos tener una clase. Ya va. No, lo que pasa es que mañana sábado yo estoy dando otro curso, el curso de bombas. El curso de bombas debe terminar esta semana que entra. Y luego de ese... al terminar el curso de bombas, si ustedes quieren, podemos reorganizar el horario. De repente, Sí avisaron, profe, que mañana y el siguiente no va a haber. No. Las clases son, que yo tenga entendido, martes, miércoles y viernes. Mientras Perdona, a nosotros nos dijeron martes, Yo miércoles. sabía que era martes, miércoles, viernes y sábado. No, sábado no les sabría decir, porque el sábado De 2 a 8, creo que es de 2 a 8 o 2 a 4, algo así. No, déjenme verificar y cualquier cosa yo les digo por el correo. Ya, listo, profe. Bueno, pues, entonces nos vemos la próxima clase. Déjenme verificar y yo se los indico mañana. Disculpen, entonces, seguro que mañana entonces ya no tenemos clase, ¿verdad? Hasta que usted nos confirme. No, yo creo que no, porque, o sea, son 3 veces a la semana, un curso y 3 veces a la semana el otro curso. De todas maneras, yo voy a proponer, si ustedes quieren, al terminar el curso de bombas, de repente podemos dar 4 veces a la semana, clase, o 5, no sé, ustedes me dicen. Ok, perfecto. Ya, pero déjenme terminar el curso de bombas para ver cómo hacemos con esto, porque tienen que estar todos de acuerdo. Sí, me parece bien, profe. Sí. Bueno, muchachos, entonces seguro nos vemos el martes. Yo les voy a pasar, bueno, el material igualito lo voy a poner en el grupo. Déjenme verificar de todas maneras, pero lo más probable es que la próxima clase sea el martes. Bueno, que pasen buenas noches, muchachos. Me disculpan profe, esta por la gracias. cuestión de la luz. Buenas noches. Bueno, pues. No hay problema, no hay Buenas problema. noches, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.